Amén. Hoy, mis amados hermanos, vamos a estar iniciando la serie de El fruto del Espíritu. Yo sé que en años anteriores lo hemos enseñado, pero mientras uno está indagando, estudiando, uno encuentra más tesoros de este tema. Y ya que estamos a punto de terminar un año y iniciar un nuevo año, y siempre uno en este tiempo está orando, pidiéndole a Dios que nos dirija y que los que vayamos a trabajar este próximo año sirviendo en la iglesia, afuera de la iglesia, en todos los ministerios, que todos podamos ser guiados por Dios y desarrollar ese fruto, ese espíritu que el Señor ha depositado sobre nosotros, que ese fruto en nosotros, en nuestras vidas. Y por eso en esta mañana estaremos iniciando la serie El fruto del Espíritu, que se encuentra en Gálatas capítulo 5, el libro de Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23. El libro de Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23. Cuando lo tenga, indique con un amén. Gálatas se encuentra después de primera y segunda de Corintios, y luego se encuentra el libro de Gálatas. Dice así la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te doy, Padre, por darme el privilegio y la dicha de poder exponer tu palabra una vez más, Señor. Pido la unción de tu Espíritu Santo sobre mi vida, y en estos minutos que restan del servicio, que pueda exponer tu palabra con sencillez de corazón y con humildad. Pon palabras en mis labios, pensamientos en mi mente, dirige mi espíritu, mis emociones, todo mi ser, Señor, te lo pongo en tus manos. Y que tu pueblo, mi familia, desde el pequeño al mayor, salga bendecido, edificado, y que tu nombre sea glorificado, Señor, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Había una vez un pequeño árbol en un huerto lleno de frutales. Cada día veía cómo los otros árboles daban hermosas y grandes manzanas, peras y naranjas, mientras solo él tenía hojas verdes. Se sentía inútil y frustrado. Un día el jardinero se le acercó y le dijo a este árbol tierno: no te preocupes, estás pequeño, solo sigue tomando el sol, observando el agua y creciendo. El fruto llegará a su tiempo. El árbol decidió confiar. Pasaron los meses, y aunque a veces tenía sed y el viento lo golpeaba, pero siguió firme, dejando que el jardinero lo cuidara. Finalmente, una mañana descubrió unas pequeñas flores, y con el tiempo dio dulces frutos, comenzaron a crecer. El jardinero sonrió y le dijo al árbol tierno: ¿ves? Cuando permaneces firme y confías, el fruto vendrá naturalmente. Iglesia, mis amados hermanos, así es el fruto del Espíritu. No aparece de un día para otro, sino que crece cuando permaneces cerca de quién, de Dios, dejando que Él nos cuide y que Él nos forme, dejando que forme en nosotros el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y templanza. Y luego dice la Biblia: contra tales cosas, que dice, no hay ley. Ahora, fue el apóstol Pablo quien escribió esta carta a la iglesia que se encontraba en Galacia. Esta iglesia era un grupo de comunidades cristianas de la provincia romana de Galacia, que hoy conocemos que es el país de Turquía. Pablo fundó estas iglesias, estos lugares de predicación, mas sin embargo Pablo se enfrenta con un problema
Pero este problema era de falsos maestros que insistían que los cristianos gentiles deberían de seguir la ley de Moisés, incluyendo la circuncisión, para poder salvarse. Por ello, Pablo escribió la carta, la epístola a los Gálatas, para reafirmar que la salvación se obtiene por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Y motivó a esa iglesia que deje que el Espíritu de Dios los guíe y que el fruto de su Espíritu se siga desarrollando en nosotros. Ahora, en los términos generales, la palabra fruto o fruta se refiere al producto que se obtiene de la tierra. Pero esta palabra también se usa en un sentido figurado para hablar de actitudes, de acciones y resultados. Por eso decimos estas expresiones o dichos: el fruto de tu esfuerzo, o la perseverancia da frutos. En este sentido, concepto, decimos estas expresiones referente a actitudes, acciones y resultados. Ahora, iglesia, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo espera de nosotros, de usted y de mí, que produzcamos fruto. Pero no solamente fruto, pero la Biblia dice mucho fruto. Note lo que le dijo Jesús, dijo en cierta ocasión el maestro en Juan capítulo 15, versículo 2. Juan 15, verso 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve, ¿qué dice? Más fruto. Alabado sea el nombre del Señor. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que dé más fruto. Las palabras y el deseo de nuestro Señor es que los discípulos, pero ahora nosotros, tengamos fruto. Y que podamos permitir que cuando estemos dando fruto, que Él nos siga limpiando para seguir dando más fruto. En ese proceso de limpiar nuestras vidas nos está moldeando no a nuestra manera o la manera que nosotros queramos, sino a la manera de Él. Y su manera es perfecta y es mejor. ¿Para quién? Para nosotros, para nuestra familia y para la iglesia del Señor. Por eso usted necesita permitir que Dios te limpie desde la coronilla de tu cabeza hasta la planta de tus pies, lo que entra en nuestra alma, que pueda ser transformando nuestra vida a través del Espíritu de Dios. Iglesia, Dios tiene ciertas expectativas de nosotros. Yo no sé si usted sabía eso. Dios espera mucho de ti y de mí. Por eso la Biblia nos dice que sus pensamientos no son vuestros pensamientos, ni sus caminos vuestros caminos. Así como son los cielos, así como es los cielos, así son los pensamientos de quién, del Señor. ¿Hacia quiénes? Hacia usted y hacia nosotros. En otras palabras, Él espera resultado de vosotros, así como usted y yo esperamos ciertas cosas de vuestros hijos. En vuestros trabajos, los jefes, los dueños, los clientes esperan ciertas cosas de nosotros. Así Dios espera de nosotros resultados, acciones, después de haber sido bautizado en su bendito y santo nombre. Ese es el primer paso. Algunos piensan, me bautizo y ahí acabó todo, ahí eso es todo en la vida. No, eso es el comienzo. Apenas estás comenzando. Es como decir, como en el caso de Nehemías. Nehemías apenas está comenzando la escuela, está en prekinder. Cuando uno se bautiza, estás en prekinder, estás comenzando. Hay mucho más que Dios quiere hacer con tu vida, con nuestras vidas. Alabado, dele una alabanza al Señor. El bautismo es el primer paso y es cuestión de tiempo para comenzar a dar fruto de lo que hemos recibido de gracia. Dice la Biblia, dar de gracia. De lo contrario, el que no da será, dice la Biblia, quitado.
Esta es una expresión bastante fuerte cuando lo estaba meditando en estos días. ¿Cómo así? El que no da fruto será quitado. Por eso digo que esta expresión es fuerte. Y me preguntaba, ¿qué significa será quitado? Pero también en esa misma porción bíblica dice, el que da fruto será limpiado. Y por medio de este proceso vamos a poder producir más fruto. Y en este pasaje Jesús está usando una metáfora. Él se presenta como la vid, Dios como el labrador y los creyentes como los pámpanos, las ramas. Y el propósito de la vid es dar fruto, es decir, producir uvas. Jesús usa esta imagen para enseñar, esta enseñanza, para enseñar sobre la vida espiritual y la relación con Él. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice el Señor, lo quitarán. El pámpano representa una persona que profesa estar unido con el Señor, ser un cristiano, porque muchos dicen yo soy cristiano, pero cuando uno ve sus frutos, uno comienza a pensar, ¿eres o no eres? Y la Biblia, cuando se refiere al pámpano, está refiriéndose a una persona que profesa decir que es cristiano. Pero noten lo que dice la Biblia, el que no lleva fruto significa que su vida no demuestra resultados visibles. Cuando tiene fruto el árbol, por ejemplo, de manzana, uno se da cuenta por el fruto, por ese fruto. Y en el caso de nosotros podemos producir fruto a través del Espíritu de Dios. Que significa, amén, cuando nosotros tenemos el fruto del Señor, podemos dar amor, ser pacientes, tener templanza, ser humildes. Pero lo opuesto a esto es que no hay amor, no hay obediencia, una fe que vive sin obras. Pero la Biblia nos dice en el libro de Santiago, el libro que hemos estado estudiando los martes, que la fe sin obras es muerta. Uno muestra su fe con sus obras. No somos salvos por nuestras obras, pero el que tiene a Cristo no puede vivir paralizado y ni mucho menos solamente pensando en uno. No, uno produce, amén, uno tiene el Espíritu de Dios para poder producir fruto. Y para poder crecer y tener el amor, la templanza y todos los demás frutos que el Señor tiene para nosotros. Y el resultado del que no lleva fruto, la Biblia dice, y esto es bastante fuerte, pero es para que todos meditemos, lo quitará. Indica que Dios, el labrador, removerá, separará a quienes no producen fruto espiritual. En otras palabras, una fe sin resultados se seca. Cuando el árbol no da fruto, amén, y comienza a secarse desde la raíz y poco a poco hacia arriba. Y ya cuando uno mira que ya no hay hojas, que las ramas ya no producen hojas o fruto, uno comienza a dejarse, eso lo indica a uno de que ya no hay fruto, que ese árbol se está secando. Y la Biblia dice, cuando una fe no tiene resultados, comienza a secarse. No permanece unida a la fuente de vida. Miremos más adelante en el verso 6, que dice, el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará. Así como en lo natural, el árbol que no da fruto es cortado. Y si la rama es separada del árbol, se secará y morirá, porque no puede vivir sin el árbol. La hermana Stephanie en esta semana en la oración matutina, ella hablaba de que la vida, vivir sin Dios, es una vida incompleta y sin propósito. Puedes vivir una vida corta pero completa, pero con propósito y dando frutos. Pero qué triste es vivir una vida larga pero sin conocer tu propósito. Y eso me llamó mucho la atención, porque puedes vivir corta la vida pero completa. Pero qué triste es vivir una vida larga pero sin conocer
tu propósito. Vives pero no sabes vivirla. Hay movimiento pero no significa que hay progreso. Mis amados hermanos, fuimos creados para servir, para dar, para compartir, para ayudar. Así como aquel árbol que da fruto, amén, da fruto no para el consumo propio, sino para que otros lo disfruten. Me recuerdo en una ocasión, Jesús sale de una ciudad y tiene hambre, dice la Biblia, tiene hambre. Estoy hablando de Mateo capítulo 21, verso 18 en adelante. La Biblia nos dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, dice la Biblia que Jesús tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Pero ahora note lo que dice San Marcos en su libro, la misma escena, pero con otros detalles importantes. Marcos capítulo 11 también nos habla de lo mismo incidente, pero con unos detalles que el libro de Mateo no lo menciona. Por ejemplo, nos dice que salieron de la ciudad de Betania. ¿Dónde estaba Jesús y para dónde se dirigía? Iba saliendo de Betania. La palabra Betania significa casa de aflicción, casa del pobre en hebreo y en arameo, pero también nos dice la interpretación bíblica es que casa de higos. En ese lugar llamado Betania tiene una representación y un significado poderoso. Casa de aflicción y de pobre, pero también casa de higos. Y cuando leo este significado de la ciudad de Betania, pensé que aunque estés pasando por la aflicción y te sientes pobre, sientes que no tienes recursos, no solamente espiritual y emocional y económico, aún en medio de tus crisis, en medio de tu dolor, en medio de tus sentimientos, puedes producir fruto. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántas veces hemos sentido dolor, tristeza, pero uno sigue trabajando, uno sigue, amén, haciendo lo que le corresponde? ¿Por qué? Porque uno entiende que no se guía por lo que siente, sino por lo que la Biblia nos dice, que el fruto debe, amén, la persona, el creyente debe de seguir produciendo fruto. La hermana Samantha el viernes en el culto de jóvenes nos decía que aunque estés pasando por el fuego, Dios está contigo. Aunque Dios permitió los tres jóvenes hebreos pasar por el fuego, amén, lo maravilloso de pasar por el fuego, esa prueba produjo la presencia de Dios. Dios no se apartó de ellos, Dios se hizo visible. Hasta que otros que incrédulos dijeron, metimos a 3, pero ahora vemos a 4 dentro de allí. ¿Qué significa eso? Que en medio del fuego, en medio de tu tormenta, Dios promete estar contigo. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Dios promete estar con nosotros. Dios promete ayudarnos para dar fruto. ¿Cuántos árboles en los campos, en los bosques, los que están afuera de las ciudades, no dependen del ser humano, sino de Dios? Que Dios haga llover, que Dios permita que el sol salga y que la tierra esté fértil. Pero porque estos elementos ayudan y contribuyen para producir fruto. Ahora nosotros, hablando de usted y de mí, no siempre recibimos palabras de motivación. Pasaremos por diferentes pruebas, mas sin embargo, qué importante es seguir adelante, dando fruto, produciendo fruto. Alabado sea el nombre del Señor. Está como unos hermanos se encontraron en el fiesta y un hermano le pregunta al otro hermano, ¿cómo estás? Ahí más o menos, hermano, ahí estoy luchando en el piso, arrastrándome. Y le dijo, ¿cómo así, hermano? Pero dando fruto.
así como la sandía, está en el piso, está en la tierra, pero está dando fruto. Y puede ser que más de algún hermano ha estado pasando por alguna prueba, alguna lucha económica, espiritual, emocional, pero ¿sabe qué? Usted debe de seguir dando fruto y pensar de que Dios nunca te ha dejado. Y algún detalle importante para mencionar de la ciudad de Betania: fue un pueblo cercano a Jerusalén, que era el lugar donde se había creado, nacido Lázaro, Marta y María, amigos del Señor. ¿Y qué hizo el Señor en ese lugar? Hubo resurrección. La vida llegó y produjo, amén, en la vida de este hombre que estaba muerto ya por más de 4 días, que apestaba, que olía mal, pero Dios, la vida llegó a Betania. Hubo tristeza, sí, pero llegó la vida. Y cuando llegó la vida, esa familia, a Marta y a María, sabían que iba a venir la resurrección, pero Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso Betania significa aflicción, pero también significa lugar donde producen higos. Hay fruto en Betania, aún en medio de la aflicción. Hay fruto. El nombre de Betania también significa que hay humildad, sufrimiento, pero también esperanza. Destacando eventos importantes como la resurrección de Lázaro, pero también allí cerca la ascensión del Maestro cuando subió al cielo. En ese lugar, ¿qué nos dice esta porción? Al siguiente día, dice la Biblia, verso 12, cuando salieron de Betania, tuvo hambre el Señor. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Oiga lo que dice la Biblia. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era el tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. En este episodio, en este acontecimiento, nos damos cuenta que sucedieron varias cosas. El Señor estaba viendo a esta higuera, tenía hojas, parecía que tenía fruto, pero no tenía. Y algún detalle importante que usted necesita entender: se cree que en esas zonas y en ese tiempo no era para que el fruto estuviera maduro, pero que sí se observara que había cierto fruto tierno, verde. No que estuviera listo para comerse, pero que sí tuviera fruto. Y en ese tiempo se cree que los higos deberían de tener algo, que cuando pasara la gente pudiera pensar: en cuestión de semanas voy a poder disfrutar de esos higos, de ese fruto. Y óigame bien, mi amado hermano, los ojos del Señor están sobre nosotros, sobre ti y sobre su siervo, observando qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo la vida. Comprendo que no todos el Señor nos llamó para predicar, o tampoco para cantar, pero sí para hacer algo en la obra del Señor. Y el año se está acercando para terminar. No sé si más de alguno ha pensado: bueno, quiero llevármela tranquila, quiero, disfrutar de mi familia. Puedes hacer eso, llevártela, disfrutar de tu familia, salir y hacer cosas, pero sin hacer de servir a Dios, a la iglesia, a tus hermanos, a tu familia. Dios espera. Dios te está observando. Dios te ha dado mucho. Puede ser que piensas que no tienes lo que deseas, pero tienes lo necesario para poder ser de bendición para tu iglesia, para tu comunidad, para los que te rodean. Jesús tiene hambre. Jesús quiere ver a su iglesia activa, disponible y dispuesta para toda buena obra. Alguien preguntará: bueno,
¿En qué puedo servir? No sé qué hacer. Si hay algo que te puedo decir es, comienza a orar. Pedirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo? ¿Qué es lo que usted quiere hacer este próximo año con mi vida? He estado sentado, sentada. He estado solamente consumiendo, recibiendo. Y uno llega a un momento donde está obeso espiritualmente. Y la obesidad espiritualmente como física no es saludable. Y lo que Dios espera de nosotros es poder producir y dar, y bendecir y ayudar, y poder compartir, porque la manera que nosotros recibimos y somos bendecidos es cuando tú das, cuando tú bendices, cuando ofreces tu tiempo, tus recursos, y te activas en la obra del Señor. No era el tiempo de los higos maduros, pero sí era tiempo que tuviera algo. Te pregunto en esta mañana, ¿cuánto tiempo has estado aquí? ¿Desde hace cuánto tiempo has sido bautizado? No estoy aquí para que se sienta mal, no, estoy aquí para motivarte y reflexionar qué es lo que Dios quiere de usted y de mí. Porque cuando el Señor vio esa higuera, la Biblia dice que la maldijo, y yo dije, eso es fuerte. Pero cuando comienzo a leer y comenzar a meditar en esta porción bíblica, era de que todo árbol que no da fruto en lo natural, y cuando el campesino, el labrador, ha plantado esa semilla y espera que dé fruto, ¿qué es lo que hace? Lo remueve y pone algo más. Usted y yo hemos ido para producir fruto. Y cuando alguien no lo valoriza, Dios dice, bueno, necesito tener a alguien disponible y dispuesto para toda buena obra. Esta madrugada cuando me levanté, el Señor me acordó de Saúl. Saúl era un gran rey de Israel. Saúl, la Biblia dice que fue el primer rey de Israel. Dios lo puso allí porque el pueblo lo estaba pidiendo. Y todo comenzó bien con la vida de Saúl. Todo iba bien con él. Mas sin embargo, poco a poco comenzó a sentirse, el orgullo se le llegó a su cabeza. De tal forma que pensó que era inmovible, intocable, que todo podía ser. Mas sin embargo, un día le llegó la palabra donde Dios lo había desechado. El profeta clamó y lloró. Él quería y amaba a Saúl, pero Dios le dijo, no, ya lo he desechado porque no me obedece. Y Dios busca obediencia en quienes, en usted y en mí, porque la obediencia produce bendición. La obediencia te lleva a donde tienes que llegar, a donde debes de estar. Pero la desobediencia, amén, no nos bendice y además nos separa de un Dios que es santo y un Dios de misericordia. Pero cuando miro el otro lado, el siguiente rey que fue David, la Biblia dice que él falló, él cometió muchos errores, pero supo a dónde acudir. Tuvo un espíritu humilde, reconoció, fallé Dios, cometí errores, hice esto y lo otro, pero Dios perdóname. Señor, no quites de mí, dijo el Señor, dice este varón, tu Santo Espíritu, y que tu Espíritu noble me sustenta. Supo humillarse, supo reconocer que necesitaba de quién. De Dios. El hijo pródigo lo tenía todo, estaba en la casa de su padre, tenía todo lo que un hijo deseaba en la vida, pero llegó un día que dijo, quiero salir de la casa de mi padre y hacer lo que me da la gana. Y el momento que se desconectó de su padre fue el momento que la crisis comenzó a llegar poco a poco. No fue de la noche a la mañana, sino fue poco a poco. Así presenta el diablo las cosas del mundo, amén, y lo que está allá afuera del mundo, que todo está bien temporalmente, todo lo pinta bonito temporalmente, puedes gozarte temporalmente los primeros días, semanas y meses, puedes cantar, puedes estar según feliz, pero llegará un momento que el vacío llegará profundamente y reconocerás que necesitas
¿De quién? Del Señor. El hijo pródigo lo malgastó todo. Estaba trabajando para un campesino que tenía cerdos. Y para un judío eso es algo degradante, humillante, estar con los cerdos. Y aparte de estar con los cerdos, como tenía una hambre inmensa, deseaba hasta cierto punto comer lo que estaban comiendo los cerdos. Y fue en ese momento, en lo más bajo de su vida, que alzó los ojos, que volvió en sí, recapacitó que necesitaba llegar ¿a dónde? A la casa de su padre. Porque no hay otro lugar mejor que la casa de nuestro Padre. Eso me habla que Dios es un Dios de oportunidades. Y que Él no te va a forzar que estés en la casa. Él no te va a forzar a que sirvas, a que des. Esto no es de fuerza. Esto no es obligatorio. Esto es si tú quieres. Si tú quieres. Por eso la Biblia dice a una de las iglesias de Apocalipsis, dice: estoy a la puerta. No está hablando a la gente mundana, a la gente que no conoce al Señor, y lo hemos usado para hablar de la gente de allá afuera. Dios está a la puerta. No era para ellos, para esa gente, era para la iglesia. Estoy a la puerta porque esa iglesia sacó el Señor de su vida, de su corazón. Y el Señor está a la puerta. ¿Me permites entrar a tu corazón? Yo tengo mucho que hacer contigo. ¿Me permites? Termino con esto. El día de ayer llegué a la iglesia, hice algunas cosas aquí y me fui para Chick-fil-A. Y mientras estoy para entrar a la tienda, miro un caballero mendigando, ya un señor ya grande de edad. Y recuerdo que me dice: ¿me compras algo de comer? Le dije: ahorita, dame unos segundos, voy a ordenar y ahorita te traigo la comida. Y mientras estoy ordenando y esperando la comida, dije: bueno, estoy aquí solo, ¿por qué no invito a este amigo que esté conmigo a comer? Y le dije: oiga, señor, ¿cuál es su nombre? Y me dice: Javier. Le digo: Javier, me das el privilegio de poder estar contigo y comer los alimentos. Y comencé a platicar con Javier. Le dije: Javier, ¿qué pasó? ¿Qué te llevó a esta condición? Imagínense, es de nuestro país natal, México, de Zacatecas. Y le dije: tengo unos hermanos que están de allí de Fresnillo. Dice: yo nací 1 hora de allí. Le digo: pero Javier, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás en esta condición? Y le dije con mucho respeto: es que quiero saber quién eres, porque te quiero ayudarte. Vamos a orar por ti, pero necesito que entiendas que el Señor te ama. Y comenzó a compartir su historia. Sus padres murieron hace unos años atrás. La casa donde vivían los habían sacado porque pues no habían pagado por cierto tiempo. Y comenzó a vivir en la calle. Ya lleva más de 2 años. Llegó aquí a este país de la edad de 10 años. Y comencé a decirle: Javier, gracias por compartir eso. Ahora permíteme decirte que este Dios te ama y te quiere ayudar. Este Dios está aquí. Y no es casualidad. Yo estaba pensando esa mañana, el sábado, ayer, saliendo de aquí, voy a ir a unos tacos. Se me antojaban unos tacos. Pero dije: me encanta, me gusta el café de Chick-fil-A. So voy a Chick-fil-A. Y le dije: Javier, sabes, Dios está tocando la puerta de tu corazón. Y Dios quiere bendecir tu vida y ofrecer salvación. Iglesia, ¿por qué debemos de activarnos? ¿Por qué debemos de dar fruto? Porque así como Javier, yo creo que es cuestión de tiempo que él va a llegar a la iglesia. Pero así como él, hay mucha gente en esta ciudad que necesita del Señor, que necesita que alguien dé fruto, dé fruto. Quiero pedirle que se ponga sobre sus pies. Allí donde usted está,
Quiero pedirle que cierre sus ojos, levante sus manos y le diga: Señor, te pido, Padre, que me ayudes a dar fruto. Te pido, Señor, que usted nos bendiga, nos ayude. Porque así como Javier, hay mucha gente desamparada, necesitada de amor.